Bueno, vamos a ver cuánto tiempo nos queda aquí y volvemos y nos conectamos hasta que se acabe el tiempo. ¿Qué más? No podemos hacer más. Entonces, eh, mire, vamos a hacer un poco aquí de clase y luego pasamos a unas diapositivas ahí para ver una información importante sobre los amplificadores operacionales. Entonces, vamos con las configuraciones de los amplificadores operacionales. ¿Listo? Vamos con las configuraciones. ¿Qué configuraciones recuerdan ustedes de Profe, los no se le está amplificadores? entendiendo nada. ¿No? Bueno, de todos modos, otra vez. Ya le volvió la conexión, profe. Vale. No se escucha. Bueno, no, porque no estaba hablando, estaba escribiendo aquí. Vamos a ver si de pronto, a ver si mejora la imagen, que no es que se vea como muy bien, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos con el amplificador inversor. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios y luego pasamos a la diapositiva, que se ve como más claro en la diapositiva. Miren, la configuración del amplificador inversor es que la señal de entrada, ¿sí?, va a entrar por la inversora y la realimentación, perdón, vamos a colocar aquí el inversor, la configuración del inversor. La retroalimentación. La retroalimentación siempre va a Y ser la por la inversora va negativa, a tierra, ¿no? ¿sí? Sí, la Y la no inversora va a retroalimentación, tierra. sí. Entonces tenemos la resistencia 1, aquí vamos a tener el voltaje de entrada y la resistencia 2, ¿sí? O la resistencia de feedback también, la llaman RF, de feedback en inglés. Entonces acá voy a tener... No, venga, yo tengo una duda. ¿Cómo? Sí, dígame. Este análisis se hace casi igual así como lo hacíamos en circuitos 2, ¿no? Que Es hacíamos correcto. amplificadores Sí, que pero ahorita hacen le... corto entre el inversor y el no inversor. sí, Entonces, es correcto. para Entonces, aplicar una LSK. ajá, una LSK. Listo. Bueno, parece ser que mejoró la imagen ahí un poquito, ¿sí? Sí, Bueno, señor. entonces miren, ¿qué debemos hacer acá? Resulta que aquí, recordemos que aquí el voltaje va a ser 0 voltios. ¿Por qué? Porque aquí se forma un corto virtual. ¿Qué voltaje tengo en este nodo? 0 voltios, ¿cierto? Porque Tierra, está a cero. tierra. Y como aquí se forma un corto virtual, porque voy a suponer el amplificador ideal, ¿sí? Y en el amplificador ideal, el voltaje en la entrada inversora es igual a la no inversora. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es una ley de corrientes en el nodo, en este nodo que lo voy a llamar A. Entonces, ¿cómo se empiezan los análisis? Yo digo, aplico el SK en el nodo A. Si yo aplico una LSK en el nodo A, ¿qué me va a quedar? La corriente que ingresa aquí a la terminal, a estas terminales, va a ser cero, ¿cierto? La corriente que ingresa aquí. Por lo tanto, la corriente 1 y acá la corriente 2. Al hacer la LSK, pues vemos que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2. ¿Cuánto vale la corriente 1? Vale la diferencia de los voltajes sobre la resistencia. Es decir, el voltaje de entrada menos este voltaje en el extremo de esta resistencia menos el voltaje acá. Pero de antemano dijimos que ese voltaje valía 0 sobre la resistencia R1. ¿Cuánto vale la corriente 2? Hacemos lo mismo. Es el voltaje en este nodo, en este punto, menos el voltaje acá. Es decir, sería 0 menos el voltaje en este punto sobre R2. ¿Sí?
Es decir, que me va a quedar que es igual a menos B sub 0 sobre R2. Al igualar estas dos, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que el voltaje de entrada sobre R1 va a ser igual a menos el voltaje de salida sobre R2. En conclusión, el voltaje de salida va a ser igual a menos el voltaje de entrada por R2 sobre R1. ¿Sí? Y de esta misma forma, la ganancia de voltaje, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos R2 sobre R1. ¿Por qué? Porque ganancia de voltaje es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Solo lo pasamos a dividir y vemos que la ganancia de voltaje en este amplificador solo depende del valor de las resistencias. ¿Sí? Solo va a depender del valor de la resistencia. Entonces, esta es la ecuación de salida para un amplificador inversor. De esta forma, ¿por qué se llama inversor? Porque la salida, ¿sí?, es el negativo del voltaje de entrada. Recuerden que este signo menos lo que me indica es que hay una inversión. ¿Sí? Es decir, hay un desfase. Igual que en el BJT, igual que en el JFET. Ese desfase pues va a ser de 180 grados, que es lo que indica el signo menos. ¿Listo? Bueno, de esa misma forma, pues yo puedo hacer lo mismo haciendo un cambio en este circuito. ¿Para quién? Para el amplificador no inversor. ¿Qué diferencia va a tener el amplificador no inversor? Va a tener lo siguiente. Ahora hagamos el mismo ejercicio para el no inversor. O aquí mismo podríamos hacer lo siguiente, miren. ¿Cómo sería un sumador inversor? ¿Cómo sería un sumador inversor? Aquí mismo de una vez, hagamos lo siguiente. Resulta que si yo le agrego otra resistencia acá, de esta forma, si yo agrego aquí una resistencia y acá agrego otra, y aquí le ingreso un voltaje 1 y acá le ingreso un voltaje 2, ¿cómo hago para hallar el voltaje de salida? Pues hacemos lo mismo. Asumimos que por aquí, bueno, pongámosle nombre a esas resistencias. Primero que todo, pongámosle nombre. Aquí pongámosle R1, si quiere esta coloquémosle otro nombre, RF, que es la de feedback, la de retroalimentación. R1 y R2. Yo puedo colocar N resistencias acá y N voltaje de entrada. Es decir, que la fórmula que voy a sacar de acá es igual para 2 como para N voltaje de entrada. ¿Listo? Entonces, hacemos lo mismo. Una LSK en cada una de estas en este nodo, en el nodo A. Entonces, aplico lo mismo. LSK en el nodo A. Para esta LSK, ¿qué voy a tener? Estas dos que entran va a ser igual a esta que sale. ¿Cierto? Y 1, que sería la de la resistencia 1, más, y 2, que sería la corriente de la resistencia 2, va a ser igual a la corriente, llamémosla esta, bueno, esta la podemos llamar inclusive I sub 0, ¿sí? Dejémosla I sola. Entonces, haciendo la LSK en este nodo. Profe, hay un compañero que quiere ingresar. Ah, gracias. Bueno, haciendo la LSK, entonces voy a tener que la corriente esta que sale va a ser igual a I1 más I2. Entonces, ¿cuánto vale I? I sola. I es la corriente que circula por esta resistencia. ¿Cierto? ¿Cuánto vale? Voy a escribir todo para que quede de una vez acá resuelto. I
es igual, empecemos por esta corriente, que es la I. Y es igual entonces a 0 menos B sub 0 ¿sobre quién? RF. O sea que I me va a quedar menos B sub 0 sobre RF. ¿Sí? ¿Cuánto vale I1? I1 vale B1 menos 0 voltios sobre R1. B1 sobre R1. ¿Cuánto vale I2? Que es la que circula por la resistencia 2, por esta resistencia. Vale, I2 va a ser igual al voltaje 2 de entrada menos el voltaje en el otro extremo que vale 0 sobre R2. Al reemplazarla en la primera ecuación, 1, podríamos hacerlo si quieres de esa forma. Esta de aquí es 2, esta es 3 y esta es 4. Entonces yo digo, reemplazando 2, 3 y 4 en 1, 2, 3 y 4 en 1, las ecuaciones 2, 3 y 4 en 1, ¿cómo me va a resultar? Me va a resultar que B sub 0 sobre negativo, ¿no? RF es igual a B1 sobre R1, esta corriente, ¿no? Más B2 sobre R2. Más B2 sobre R2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a obtener acá? Yo puedo despejar B sub 0, ¿cierto? Puedo despejar B sub 0 de aquí. En conclusión, ¿cuánto me va a dar B sub 0? B sub 0 Pues se supone que RF pasa a multiplicar todo eso. a menos RF que multiplica a B1 A B1. sobre R1 más B2 sobre R2. ¿Sí? Y ahí puede agregarle BN sobre RN, porque ahí puede ser Es infinito. correcto. Ahora, voy a borrar acá para una cosa. ¿Qué pasa si yo digo que R1 y R2 y Rn todas sean iguales? Es decir, que R1 sea igual a R2, sea igual punto suspensivo a Rn. ¿Sí? Si todas son iguales, quiere decir que aquí, en este caso, Sumaría las tensiones de entrada sobre la resistencia. como R1 y R2 son iguales, se pueden factorizar, ¿cierto? Y así tenga aquí N más punto suspensivo Bn sobre Rn, pero si son iguales, todas se pueden factorizar hacia una sola. O sea que B sub 0, a la final, me va a quedar así, haciendo esto, ¿no? Que va a ser igual a menos Rf sobre, es decir, dejamos una sola, R1, ¿sí? Porque R1 va a ser igual a todas las que yo coloqué acá, van a ser iguales, sobre, perdón, por B1 más B2 más punto suspensivo Bn, ¿sí? En conclusión, en el caso de que sean solamente dos, entonces me va a quedar que B1, como es el caso este, B1 más B2, ¿sí? Multiplicado por ¿quién? Por un factor que esta va a ser la ganancia de voltaje. ¿Listo? Esa va a ser el factor ganancia. Miren que sigue siendo inversor porque yo lo único que cambié acá fue que le agregué otra resistencia para
agregarle otro voltaje. Aquí yo le puedo agregar N, ¿cierto? N resistencia con N voltajes. ¿Y qué vamos a obtener? Una suma. Por eso se llama sumador inversor, ¿sí? Entonces, este sería el sumador inversor, ¿sí? Inversor porque aparece el signo menos. La señal está invertida, ¿cierto? Aquí tengo el factor de amplificación que va a ser ganancia, ¿listo? Ahora, para el caso de que las resistencias sean diferentes, porque puede ser, aunque en su mayoría las aplicaciones por lo general utilizan resistencias iguales, ¿sí? ¿Para qué? Para tener un solo factor de amplificación. Acá, uno solo. Un solo factor de amplificación. Pero vamos a suponer que son diferentes. Quiere decir que cada uno de los voltajes pues va a tener un factor de amplificación diferente. O sea que si las resistencias son diferentes, aquí voy a tener una ganancia de voltaje 1 debido a esta resistencia, una ganancia de voltaje 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Profe, ¿y la ganancia de voltaje total que se suman todo eso? Lo que pasa es que serían independientes, ¿sí? Serían independientes. Cada voltaje de entrada tendría su propia ganancia, porque sería RF sobre R1. Para el voltaje 2 sería RF sobre R2, ¿sí? Entonces, cada una de estos voltajes pues va a tener una ganancia diferente. Y el voltaje de salida, que por lo general es lo que a nosotros nos interesa, ¿a qué va a ser igual? A la sumatoria de todos esos voltajes, o sea, de las contribuciones. Inclusive este ejercicio se puede hacer inclusive por superposición, ¿cierto? Es decir, apago toda la fuente y puedo dejar una sola. Y se van a dar cuenta que le va a dar lo mismo, ¿sí? Bueno, ese sería el inversor. Vamos con el no inversor. Vamos con el no inversor. Yo creo que alcanzamos rapidito antes que se corte la comunicación. Quedan 7 minutos. Bueno, ¿cómo sería el no? El no inversor. Aquí coloquémosle. El no inversor, ¿sí? Una fuente de voltaje conectada al no inversor y la fuente inversora conectada a tierra. Es correcto. ¿No? Entonces, el amplificador no inversor. No inversor. ¿Cómo sería la configuración? ¿Por dónde entra la señal ahora? Ahora, ¿por dónde entra la señal? Por el puerto positivo. Por el positivo, aquí. ¿Cierto? Y la retroalimentación, obviamente, va a estar acá. Vemos la cortica para dejar espacio al tablero. ¿Sí? ¿Y esto a dónde va? A tierra. A tierra. ¿Sí? Esta llamémosla RF para que sea siempre la de feedback, ¿cierto? Y esta de acá, llamémosla ¿cómo? R1. R1, ¿sí? R1. Ahora, ¿cómo hago este análisis? Igual, ¿no? Aquí voy a tener el voltaje de entrada. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí pasa algo curioso que es lo contrario. Sabemos que la corriente aquí, en estos terminales, siempre va a ser 0, ¿cierto? Vamos a saber que ahí la corriente va a ser 0. ¿Por qué la corriente va a ser 0? Por la alta impedancia de entrada que tiene el amplificador operacional. Entonces, ¿cómo hacemos este análisis? Pongámosle un nombre aquí y yo digo, realizando una LSK, aquí realizo LSK en el nodo A. Si yo realizo una LSK en el nodo A, ¿cómo me va a quedar? Observen lo siguiente, por el corto virtual que se forma aquí, el voltaje en A, ¿cuánto vale?
si aquí se forma un corto virtual, el voltaje en A vale el voltaje de La entrada, ¿cierto? Es decir, primero parto diciendo que el voltaje en A es igual al voltaje de entrada, ¿sí? Y realizo la LSK. La pueden hacer como quieran. Por ejemplo, yo puedo tomar esta corriente aquí saliendo y esta corriente acá saliendo. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener, como VA es igual a BI, de una vez la reemplazo. ¿Y qué voy a decir? Voy a decir que las dos que salen, la sumatoria de las dos que salen es igual a 0, ¿cierto? Entonces, la sumatoria de BI sobre R1, ¿cierto? Más BI. Miren lo que pasa aquí. Esta corriente vale BI menos 0 sobre R1. Acá, BI, que es el mismo BA, menos 0 sobre R1, ¿cierto? Más BI menos B sub 0. B sub 0, ¿cierto? ¿Sobre RF. quién? RF. ¿Sí? Y eso va a ser igual a 0. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que despejar B sub 0. Y luego hacer la relación entre B sub 0 sobre B sub I para obtener la ganancia, ¿sí? Entonces obtengo, despejando B sub 0 de esta ecuación, ¿cómo me queda? Me queda RF multiplicando, ¿cierto? Que multiplica ¿a quién? Ah, bueno, si quiere podría factorizar mejor, o bueno, hagámoslo paso a paso para que no quede duda ahí. Entonces tengo B sub 0 sobre RF, bueno, ya tengo el igual. Va a ser igual a B sub I sobre R1 más B sub I sobre RF, ¿cierto? Si destruyo el paréntesis, me queda BI sobre R1 más BI sobre RF menos B sub 0 sobre RF. Como este tiene signo menos, pasa al otro lado con signo positivo, a este lado. Y de esa forma, entonces, factorizo B sub I, estoy acá, factorizo B sub I, y me queda que es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre RF, ¿sí? Y de esta forma, voy a borrar acá arribita, voy a borrar aquí, y de esta forma, entonces, digo que B sub 0 va a ser igual a RF, ¿cierto? Este está dividiendo, vas a multiplicar. Bueno, si quieres lo podemos meter en la sumatoria. Quedaría igual a B sub I que multiplica RF sobre R1 más RF sobre RF, ¿cierto? O sea que en conclusión queda que esto es igual a B sub I que multiplica 1 más RF sobre R1, ¿cierto? Miren que acá no quedó ningún signo negativo. De ahí se concluye, aquí es donde se concluye en este análisis, se concluye que el amplificador es no inversor. ¿Por qué? Porque no aparece ningún signo menos acá, en esta parte. ¿Cuánto vale la ganancia de voltaje? ¿Cómo? O sea ¿Cómo? que no hay desfase de 180. No hay desfase. Esa es la ventaja de este amplificador, que no hay desfase de la señal de entrada. ¿Sí? Un ejemplo, miren, un ejemplo. Si yo alimento el amplificador con positivo y negativo, ¿sí?